Hola de nuevo, ahora seguimos con esta serie de videos acerca de elementos básicos de Access. En el video pasado vimos tablas, cómo crear tablas y algunos elementos sencillos. Vamos ahora a realizar algunas consultas. Estamos trabajando sobre la misma base de datos que tenía. Lo único que vamos a hacer es ahora enfocarnos a, como les dije, consultas. Vamos a empezar ahora con crear una consulta a través de un asistente. Para esto tenemos varias opciones. Las dos que vamos a revisar ahorita son consultas sencillas y consultas a través de referencias cruzadas. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer muchas cosas con las consultas. Para empezar, necesito saber cuál es la relación entre las tablas. Si te fijas, aquí tengo un diagrama con mis relaciones, donde puedo darme cuenta qué puedo conectar con qué tipo de consultas puedo hacer. Por ejemplo, no sé, yo voy a crear una relación entre clientes y ventas, o entre productos y ventas. Entonces, para esto necesito saber la estructura de mis bases de datos. Entonces, ya que conozco la estructura, pues entonces me voy a la ficha crear, grupo consultas, botón asistente para consultas, y voy a empezar creando una consulta sencilla de varias tablas. Si recuerdan, están conectadas clientes y ventas. Entonces pues voy a seleccionar algunos campos de la tabla clientes, por ejemplo ID, nombre y RFC. Y de la tabla ventas voy a seleccionar el producto que se le va a vender, el producto que se le va a vender, a la cantidad y quién le vendió y cuándo se le vendió. Obviamente, como cliente ya lo tengo de la consulta anterior, pues ya no necesito hacer nada. Ahora puedo hacer dos consultas, ya sea una consulta sencilla donde me muestre la información plana, o incluso ya puedo hacer un resumen con la información seleccionada, donde me va a agrupar la información ya sea por cantidad de ventas, donde yo puedo seleccionar el promedio de ventas, la suma de las ventas, o cada vendedor también cuánto vendió, ya sea una suma o un promedio. En este caso vendedor no lo vamos a utilizar porque seguramente vendedor es campo de número para poderlo conectar con una llave principal del campo empleado, seguramente, que son los vendedores. Entonces por eso solo vamos a utilizar que nos saque la suma de las cantidades vendidas y que incluya los registros en la tabla ventas. Vamos a dar siguiente. En este caso particular nos aparece esta ventana que no aparece siempre porque yo seleccioné en mi consulta, si se dan cuenta, un campo fecha. Entonces, como agregué un campo fecha, me está preguntando cómo quiere que agrupe la información, si por día, mes, trimestre o año. Yo lo voy a seleccionar por mes y lo último que me quedaría sería poner el nombre de la consulta. Le podría poner consulta resumen. Y con eso termino la creación de mi consulta. Y si te das cuenta, aparece el nombre, el RFC y la fecha de venta dividida por mes. Todas las ventas fueron de mayo de 2015. Y los productos, ¿cómo lo están haciendo? Si por suma, en este caso, como aparece por suma de cantidad, pues aparece cuántas ventas hizo Alejandra, cuántas hizo Alondra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto es una consulta sencilla. ¿Cómo voy a ordenar los campos? Bueno, es muy sencillo. No voy a guardar esta consulta, voy a crear una nueva en vista de asistencia. Voy a seleccionar ahora, voy a utilizar otra vez los mismos clientes, pero el orden, este es bien importante, porque dependiendo del orden es como yo voy a ordenar pues sí, valga la redundancia, voy a ordenar la información. En este caso yo puedo seleccionar el ID del cliente, el nombre, el celular. Entonces, si yo en este momento agrego datos de la tabla ventas, así es como va a aparecer. E independientemente de cómo yo lo seleccione, este es el que se va a respetar, este orden es el que se va a respetar. Entonces debería de tomar esto en cuenta más adelante si yo quiero aplicar algún orden de manera
no sé, por priorizar campos. En este caso pues ya me parece el campo, pero todo este orden va a depender de otras cosas. Entonces pues es una consulta sencilla, no hay mayor problema, no la voy a guardar. Y lo que voy a hacer es ahora crear una consulta de referencias cruzadas. Para yo saber consultas de referencias cruzadas o poderlas hacer, necesito entender qué es lo que necesito cruzar. Si tú recuerdas, una referencia cruzada va a cruzar información que exista entre dos campos. Por ejemplo, cuánto ha vendido un empleado en el mes, o cuánto se ha vendido de cada producto, y entonces ya me da un resultado en particular. Yo voy a utilizar elementos de la tabla ventas para, primero, los registros o los títulos de fila, que son estos que aparecen. Hablamos de tablas, campos y registros. Los campos son horizontales, los campos son verticales, perdón. Los registros son horizontales y la tabla es todo el elemento en conjunto. Entonces quiero que me muestre un producto en la tabla, en el espacio de productos, y que me muestre en la otra parte del elemento, que serían los campos, el vendedor. Entonces me va a decir cuál producto vendió cuál vendedor. Es una comparación, una segregación de información. Ya que terminé, en este caso me pregunta qué quiere sacar y de qué dato. Por ejemplo, yo puedo sacar cantidades o cuáles son los clientes que atiende. En este caso yo voy a aplicar cantidades y voy a seleccionar algún elemento, ya sea una cuenta, un máximo, un promedio. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el promedio de ventas de cada producto por vendedor. En este caso el producto 1 lo vendió en promedio el vendedor 1 tantas veces, y así sucesivamente. Le voy a poner el nombre que yo deseo y veo la consulta, y aquí me dice exactamente que el producto 1 lo vendió en promedio 13.5 veces el vendedor 1, y así sucesivamente. Entonces lo que me está diciendo esta información es que el vendedor 1 solamente vende el producto 1, el vendedor 2 solamente vende el producto 2, y así sucesivamente. Por eso está cruzada la información, y esto es lo importante de las tablas de referencias cruzadas o las consultas de referencias cruzadas. También otro elemento que debemos considerar es cuando ya tengo una consulta creada. Por ejemplo, voy a seleccionar en vista de diseño la consulta que ya tengo aquí de ventas. Los órdenes, por ejemplo, y esto es cambiando un poquito de tema, si a mí me dijeran que ordene la información por fecha y luego por producto, pues yo puedo decir, pongo producto y le pongo un orden ascendente, y por fecha también le pongo un orden ascendente, por dar un ejemplo. Pero ¿qué es lo que no estoy haciendo bien aquí? En este momento la prioridad del orden es producto, entonces me va a ordenar primero producto y luego fecha porque están en este orden. Si yo quisiera que priorizara Access y que primero me dijera fecha, que me ordene por fecha y luego por producto, yo debería seleccionar el campo y arrastrarlo hacia la izquierda del campo producto, para que entonces la prioridad sea fecha y luego producto. Nosotros deberemos estar identificando la ubicación de los campos en vista de diseño para poner ordenar. En este caso fecha ya sería primero y luego producto. Aquí mismo vamos a poder hacer un campo calculado, por ejemplo, donde me indique cantidad por producto, o cantidad más producto, o cantidad, o sea, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de voy a ver si ahorita con la edición puedo hacer un zoom para que vean más a detalle el campo calculado. ¿Qué se puede hacer? Primero, para un campo calculado necesito poner el nombre del campo calculado. Yo le puse el nombre del campo, 2 puntos. Siempre que vayamos a iniciar la sintaxis de la operación, ahora sí necesito poner 2 puntos y empezar con la sintaxis. En este caso, los nombres de los campos deberían de llamarse idéntico a como están en la tabla ventas o seleccionados acá, pero siempre tendrán que ir entre corchetes. Entonces yo voy a poner el campo cantidad
Y en este caso el campo producto no considero que sea correcto. Vamos a hacer una multiplicación para, ya que tenemos unas cantidades. Voy a quitar el criterio porque aquí había un criterio y voy a poner una cantidad por .25 para que la cantidad se le agregue el 25% del total. Así de sencillo sería un campo calculado. Nada más tendríamos que mandar llamar los campos entre corchetes, y lo que no sea campos, dejarlo fuera de los corchetes. Cada campo debe tener sus propios corchetes y antes debe estar el nombre del campo. Entonces vamos a ejecutar nuestra consulta y nos damos cuenta que aquí aparece ya el campo que les pedí y me dice cuál es el 25% de esta cantidad. Si te fijas, aparece 2.5, que es el 25% de 10, y así con cada uno de los valores. Ahora, yo quiero editar la fórmula para que no solo lo multiplique, sino que lo agregue. Pues nada más me voy al campo y le agrego el 1.25 para que se agregue el 125%. Voy a guardar y voy a ejecutar. Y ahora ya me aparece la cantidad más el 25%. Muy sencillo. Ahora, ¿puedo utilizar esos campos? Sí. Puedo volver a diseñar la consulta para ahora sumar un nuevo campo que se llame total, que incluya una suma de cantidad, cierro corchetes, más el campo que acabo de crear, que se llama nombre del campo. Lo voy a ampliar para que lo puedas ver. Ojo con esto, por ejemplo, aquí dice nombre del campo, pero acá no dice nombre del campo, dice nombre del campo. Si yo hago esto, tu consulta no va a funcionar, te va a mandar un error de sintaxis cuando tú ejecutes la consulta, donde te va a preguntar que cuál es el valor de nombre del campo, porque este valor no existe, el nombre del campo no existe en ninguno de los campos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Corregir para que se llame igual. Entonces ahora sí ejecuto y como ya encuentra el nombre, pues ahora sí me dice, tienes un total que es cantidad más el nombre del campo. Ahora, resulta que no me gustaría ver el campo cantidad o el campo nombre del campo porque en realidad no me interesa. No es algo que quiero que la gente vea, simplemente quiero que vea la cantidad y el total. Pues entonces, para ocultar un campo simplemente deshabilito. Al yo deshabilitar, pues ya tengo la opción de no verlo, pero sigue trabajando, o sea, la consulta sigue funcionando y sigue teniéndolo. Lo único que voy a hacer es no mostrarlo. Aquí debo de tener algún error, de hecho, si se muestra porque seguramente yo al ocultar el campo ya no me permite ver la totalidad de la operación. Entonces vamos a ocultar el campo vendedor para que pueda ver cómo funciona. Ejecuto de nuevo y el campo vendedor ya no aparece. En este caso, lo que nos quedaría pendiente de revisar pues sería nada más pues una consulta sencilla. Ya estoy revisando aquí una lista que tengo. Ya que tengo una consulta creada, yo puedo crear a través de estos resultados, que son el total, el nombre del campo y todo lo que está en esta consulta, que son todos estos campos, yo puedo crear una tabla nueva. ¿Cómo la voy a crear? En vez de hacer una consulta de selección, voy a hacer una consulta de creación de tabla. En este caso, la creación de tabla me va a pedir varios valores. En este caso, el nombre de la tabla nueva que voy a crear, que yo le puedo poner totales, y me pregunta si lo quiero hacer en esta misma base de datos o en una base de datos nueva. En este caso yo lo voy a hacer en esta base de datos y acepto. En este caso, ya dije muchas veces en este caso, ok. De esta manera, cuando yo ejecute la consulta, me va a decir que las 30 filas que salieron en la consulta previa ya no se van a mostrar, sino que cada que yo ejecute la consulta habilitando el botón crear tabla, se van a mostrar en esta tabla, en la tabla totales. Entonces ya no necesito yo copiar y pegar los datos. ¿Qué puedo hacer también?
si ya tengo yo esta consulta y tengo una tabla con campos similares o con los mismos campos, en lugar de hacer una consulta de creación, puedo anexar los datos a una tabla ya existente. En este caso puede ser la misma tabla totales. Lo único que va a hacer es que me está diciendo que a qué campos quiero anexar los campos que tengo. Por ejemplo, como vendedor estaba oculto, no me dice la opción de que lo agregue a algún campo en particular, y aquí va a corresponder campo fecha, que se anexe a fecha, campo producto, que se anexe al campo producto de la tabla totales. Va a identificar qué campos existen en las tablas y me los va a mostrar en esta lista. Entonces, pues lo único que hago es, en lugar de anexar, en lugar de crear, la anexa y ejecuto. En este caso me dice que va a anexar 30 filas. Seguramente me va a decir, no me mandó ningún error, simplemente mostró 30 más otras 30. Esa es la manera en la que puedes anexar datos de una consulta a una tabla. Y pues bueno, básicamente es todo. Por ahí creo que no nos falta nada de consultas. ¿Por qué? Porque lo demás lo puedes revisar en el video anterior. Chécalo, déjame tus comentarios y saludos. Sigo adelante, más adelante.